Si verdaderamente hemos muerto con Cristo, tenemos fe de que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no tiene ya poder sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también considerad vosotros que estáis muertos al pecado, pero que vivís para Dios en unión con Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, gracias. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gloria y alabanza. Gracias, gracias. Bien, hoy vamos a meditar a partir de esta lectura y la lectura del Evangelio que nos narra esta experiencia de los discípulos de Emaús. Y yo quisiera volver a tomar como referencia una idea que hemos ya hablado en otras ocasiones. La iglesia, ojo, la iglesia vivió primero que todo, la iglesia cristiana católica vivió primero que los evangelios, primero que las cartas de Pablo, primero que todo vivió de los sacramentos, y sobre todo del sacramento, de dos sacramentos fundamentales, el bautismo y la Eucaristía. Dos sacramentos que fueron prácticamente las primeras cosas que el Señor le mandó a los apóstoles a que celebraran. Una vez Jesús resucitó, él mismo se encargó de celebrar con ellos desde el mismo domingo de resurrección. Y es lo que narramos en este acontecimiento de los discípulos de Emaús. Este texto de los discípulos de Emaús comienza con dos caminantes que van de Jerusalén a una aldea de unos 13 kilómetros de distancia que se llama Emaús. Por eso el nombre de discípulos de Emaús. Aparentemente vivían en esta aldea. Pero van tristes, van muy tristes por los acontecimientos que han sucedido. Y mientras van de camino, alguien se les acerca, se une a ellos al caminar, comienza una conversación con ellos, y en esta conversación el peregrino, un desconocido, le hace una pregunta. Jesús era un experto en hacer preguntas. ¿De qué van hablando ustedes por el camino? Entonces ellos le cuentan todo lo que sucedió aquellos días en Jerusalén, cómo Jesús, el Mesías, que era un profeta grande, etcétera, etcétera. Sin embargo, los sumos sacerdotes lo agarraron, lo mataron, etcétera, etcétera. Y Jesús tiene que convertirse en su primer catequista. Jesús es el catequista, les explica con lujo de detalle todas las escrituras que hablaban de él y de este acontecimiento, pero Jesús lamentablemente tenía que luchar con la ignorancia de sus discípulos, ¿no? Y entonces, más adelante, cuando llegan a su casa, Jesús les dice, bueno, pues muy bien, nos vemos, buenas noches. Y ellos, que iban tan cómodos, era tan agradable su presencia, eran tan dulces sus palabras, que incluso al final dicen, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba. Y entonces ellos le piden, mira, ya va a ser de noche, quédate con nosotros, acompáñanos. Y Jesús acepta. Y aquí viene lo más importante, ¿no? Jesús, el mismo día de la resurrección, celebra con ellos la Eucaristía. Dice que estando a la mesa con ellos, Jesús tomó el pan en sus manos, lo partió y se los dio,
Y en ese justo momento, en ese preciso momento en el que Jesús celebra la Eucaristía, entonces ellos lo reconocen. Lo reconocieron al partir el pan, al celebrar con ellos la Eucaristía. Y dicen que en ese momento, pues ya Jesús desaparece. Ahora la presencia de Jesús está en este sacramento. Aquí he partido el pan con ustedes. Ustedes recuérdense lo que hice también el Jueves Santo, que dije, este es mi cuerpo, coman todos de él. Pues esto sigue sucediendo y ahora encuéntrenme aquí. Y es justamente esta experiencia que ellos ahora se convierten en misioneros. Tienen una misión, que ir a anunciar este acontecimiento. Me llama mucho la atención, algo que siempre lo resalto. Ellos que le dijeron al Señor, mira, ya es de noche, es peligroso, quédate con nosotros. Y se olvidaron de todo ese peligro y salieron inmediatamente a donde estaban los demás para anunciarle todo lo sucedido, pero fundamentalmente, atención, pero fundamentalmente, cómo lo reconocimos al partir el pan. Cómo lo habíamos reconocidos al partir el pan. Al partir el pan. Eso es prácticamente el mensaje que ellos les cuentan. Nos dimos cuenta que era Él solo al partir el pan. Nosotros, los cristianos, los católicos que tenemos la celebración de los sacramentos, fundamentalmente el de la Eucaristía, tenemos un valor enorme. De lo primero que vivió la Iglesia fue de la Eucaristía, incluso primero que los evangelios y primero que las cartas paulinas y primero que todo, ¿ok? Por eso nosotros necesitamos entender la importancia de los sacramentos y sobre todo de la importancia del sacramento de la Eucaristía. ¿Cómo se entiende entonces que un cristiano católico se vaya a una iglesia donde no se celebre la Eucaristía? Eso yo no lo comprendo, pero cada quien es dueño de sus decisiones. Que el Señor nos ilumine a todos. Amén.